En la crisis, las empresas creativas tienen más oportunidades. Empresa Creativa, un programa de Sandra Domínguez y Walter Ton, los sábados a partir de las 10:30. Empresa Creativa. Muy buenos días, un gusto compartir con ustedes este sábado, este programa, primer programa que comenzamos hoy y que se llama Empresa Creativa. ¿Y por qué se llama Empresa Creativa? Porque lo que vamos a intentar a través de este programa con especialistas es ofrecerles a las empresas recursos, algunos tips, algunos consejitos para que puedan desarrollarse mejor a pesar de este marco de crisis que está atravesando el país y también el mundo. Pero antes de comenzar vamos a darle los buenos días primero a mi coequiper, a Walter Ton, el doctor Walter Ton, que bueno, yo he tenido la suerte ya de trabajar con él en otras oportunidades. Walter, muy buenos días. Buenos días, la suerte ha sido mía poder compartir con vos durante el tiempo que hemos estado juntos. Realmente ha sido disfrutar en las distintas oportunidades, lograr ser contenido por una conductora tan brillante y tan ágil, así que esto va a ser un enorme placer y espero que podamos serle útil a las empresas, especialmente a las pymes que están tan castigadas en nuestro país y que necesitan de todo el apoyo y de todo el consejo que uno le puede dar, con la, como decís vos siempre, con la mejor onda positiva, para que levantarles el ánimo y no bajárselos. Así que va a ser un gusto, Sandra. Bueno, así es, la idea es ser propositivos, ¿no? Esta palabrita que parece que está de moda, pero que a veces se lleva poco a la práctica, al menos en la acción. Y les debemos mucho a las empresas y a las pequeñas y medianas empresas, el país y el mundo, ¿no? Porque son las que dan mano de obra y permiten que muchos millones de argentinos tengan hoy empleo en nuestro país. Voy a saludar a alguien que hoy nos visita, no sé si va a ser siempre personal, pero que nos va a acompañar en Empresa Creativa. El magíster Luis Eláscar, un amigo además, Luis Eláscar. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, buenos días a todos. Buenos días, Walter. Hola, Sandra. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un gusto estar acá. Me resulta muy grato trabajar con ustedes y compartir con la audiencia, como decís vos, estos tips y ojalá podamos aportarle valor a las empresas que siempre están haciendo un gran esfuerzo por superarse, por generar empleo, por generar desarrollo y a veces no resulta tan fácil y más en estas circunstancias. Bueno, ¿y cuál va a ser tu tema? Hoy vamos a hablar un poco de propuesta de valor y marketing. Propuesta de valor y marketing. ¿Y el tuyo, Walter? Mira, hemos tenido una profunda reforma legislativa dentro de nuestro país. A partir del 1 de agosto tenemos un nuevo Código Civil que nos va a cambiar algunas cosas y otras no. Vamos a intentar ir tocando un poquitito, unos minutitos en cada uno de los programas, ir tocando unos minutos distintos temas, aparte de los otros temas generales que vamos a ir tratando, pero para ir actualizando a la gente de lo que es nuestra nueva legislación vigente del 1 de agosto de este año. Bueno, esto es muy importante porque, bueno, hay mucha gente que no ha tenido la posibilidad, a veces hasta de entender lo que está proponiendo el nuevo código y lo que se ha resuelto o lo que se puede lograr a través de él, ¿no? Así que, bueno, una linda propuesta que la vamos a dejar para dentro de un ratito nada más. Más allá de cualquier diagnóstico, las empresas que rompen paradigmas son las que se sostienen en la crisis. Empresa Creativa, el programa de Red 101 que lleva soluciones prácticas y aplicables. Sandra Domínguez y el doctor Walter Ton, los sábados a partir de las 10:30 por Red 101. Y si hay una palabra que está de moda hoy es marketing. Para todo te ofrecen marketing, pero así como se habla tanto de esta palabra, a veces es como si estuviera un poquito devaluada. Esto por un lado. Y por el otro se cree que solo pueden hacer marketing las empresas grandes que pueden bancar un plan de marketing. Luis, vos sos especialista en esto. Contanos, ¿qué es el marketing? Bueno, te agradezco el concepto de la palabra marketing. Primero me gustaría evaluarla o reevaluarla, porque la verdad que mucha gente dice que hace marketing y a veces es un sorteo o una raspadita. He escuchado en algunos programas, ahora que estamos próximos a las elecciones, dicen, ese candidato es puro marketing, o esa empresa o ese producto es puro marketing. Ojalá
los candidatos y los productos fueran puro marketing, porque puro marketing o marketing en serio es mucho más que una publicidad que a veces incluso se asocia a publicidad engañosa. El concepto de marketing es mucho más profundo y está totalmente del lado del cliente. El concepto de marketing implica hacer un producto de excelente calidad o de una calidad que satisfaga las necesidades del consumidor. El concepto de marketing implica satisfacer a ese cliente. El concepto de marketing implica servicio a ese cliente. Implica agregarle valor a ese cliente. Implica comunicarle a ese cliente y elevar cada vez más los servicios y los productos para los clientes. Así que esto me gustaría dejarlo bien marcado porque por ahí se usa la palabra y se devalúa, como decís vos, ¿no? Nombraste muchas cosas importantes dentro del marketing, lo que es el marketing, ¿no? Por ahí impacta. Ahora, ¿es posible cualquiera pueda hacer marketing aunque él tenga un negocio chiquito? Sí, no es algo privativo de las grandes empresas. Las grandes compañías, desde multinacionales a globales, lo hacen en una forma espectacular, digamos, ¿no? Pero el marketing es atender bien a mi vecino. O sea, un mini market puede hacer muy buen plan de marketing. Lo importante es no quedarse con esa palabra conceptual, sino bajarla a la realidad a través de acciones concretas. Esto es decir, hago un plan, un pequeño plan de marketing. Un mini market de acá del centro de la ciudad, del interior o de cualquier lugar de la provincia, ¿puede hacer su plan de marketing? Sí, la respuesta es sí, con total seguridad. Por supuesto que no va a usar los medios de comunicaciones nacionales, pero no importa, porque mi cliente es ese señor que está a 5 o 10 minutos a la redonda de mi negocio. Uh-huh. ¿Okay? ¿Podemos, perdón Walter, podemos dar un pequeño plancito? Tengo un kiosco chiquito y quiero mejorar, quiero que vengan más gente. ¿Todo hoy? Bueno, a ver. No, podemos dejarlo para la próxima. Bien, también. Vamos a alguna pauta. Primera pregunta. Yo voy a tratar de, si nos están escuchando los empresarios, algunas preguntas disparadoras. La primera es, ¿cuál es mi propuesta de valor? Es decir, ¿cómo estoy agregando valor o cuál es el beneficio que yo estoy ofreciendo a través de mi negocio? Y acá la propuesta de valor puede abarcar distintos aspectos. Puede ser el producto, pero un señor de un kiosco, de un minimarket me podría decir, mira, yo vendo el producto que viene de la fábrica, por lo tanto no le puedo agregar valor a ese producto ya envasado y hecho. Correcto. Entonces mi propuesta de valor, ¿por dónde va a pasar? Por cercanía, porque estoy cerca, por amplitud horaria, por excelente atención, por hacer ofertas y promociones, por generar fidelidad con mis clientes. Entonces, lo primero que me tengo que preguntar es ¿cuál es mi propuesta de valor? Y para hacerla muy simple, una pregunta que siempre le hago a los participantes que trabajamos juntos o a las empresas cuando hacemos programas in company es ¿por qué habría que comprarte a vos y no a tu competencia? Esta pregunta esconde un concepto que es la ventaja competitiva, en qué me diferencio de mi competidor. El problema es la respuesta a esta pregunta. Muchas veces, y a lo mejor algunos oyentes lo están pensando, las empresas o los emprendedores me dicen casi habitualmente calidad, precio y servicio. Y esto, al igual que marketing, son palabras que se han terminado vaciando de contenido. No he escuchado, y coméntenme algunos de ustedes si lo escuchó, una empresa que diga que me ofrece mala calidad, que me ofrece mal servicio y que es cara. Ninguna. Todas ofrecen calidad, precio y servicio. Y es solo cuestión de transitar nuestra ciudad o ir a los centros comerciales y hacerte atender para darte cuenta que hay un porcentaje importante que no me ofrece ni calidad, ni precio, ni servicio. Uh-huh. En el marketing estaría un poco diferenciarte. Hemos siempre relacionado la palabra marketing con la palabra publicidad. ¿Qué vinculación tiene publicidad y marketing? Bien, me has hecho dos preguntas en una, Walter, y con mucho gusto porque son sumamente aclaratorias. La base y el origen del marketing fue la diferenciación, ¿sí? Antes se vendía la harina granel, el agua no se envasaba, las gaseosas sin marca o lo que fuere, ¿sí? A partir de generar la diferenciación es que yo le agrego valor. Esa diferenciación en el producto o en el servicio o en la atención tiene que ser una diferenciación que sea valorada por el cliente, porque si no me la creo yo solamente. ¿Okay? Yo creo que soy diferente y mi cliente dice no, sos igual que los demás. Entonces, diferenciación, correcto, que eso va a ser también tu ventaja competitiva respecto del otro comerciante. Y publicidad, que comentaste, es el último eslabón, es lo que yo comunico
pero mucho antes yo trabajé en cómo atiendo a ese cliente, como decíamos recién, si generé cercanía, amplitud horaria, promoción, un precio acorde, todo un esquema que al final lo comunico. Y ahí está la publicidad. Bien, vamos a dejarlo ahí, Bueno. con alfileres, porque el próximo sábado vamos a seguir con esta posibilidad de hacer distintos planes para distintos comercios, si te parece bien. Con mucho gusto. Y bueno, placer. y vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, y te he escuchado muchas veces hablar de él, que tiene que ver con el neuromarketing. Bueno, ¿Sí? sí. ¿Lo dejamos hasta el Lo sábado? dejamos ahí, por supuesto. Bueno, un gusto que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias por invitarme. Muy buenos días. Te acercamos herramientas prácticas para mejorar el clima laboral de tu empresa. Te proponemos la creatividad como salida. Empresa Creativa, un programa de Red 101 que piensa en empresas de Mendoza. Sandra Domínguez y Walter Ton, los sábados. Estamos haciendo Empresa Creativa hasta las 11 de la mañana y voy a darle la bienvenida a Maximiliano Gabrieli, que es gerente de la Federación Económica de Mendoza. Un gusto saludarte, muy buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, quería charlar un poquito con vos porque, bueno, este programa tiene que ver con las empresas precisamente, pero sobre todo quiero hablar con vos de la empresa joven, porque sé que hace muy poquito has sido elegido como secretario general de CAME Joven. Contanos, ¿qué es esto? Mira, nosotros como Federación Económica de Mendoza estamos asociados y participamos de la CAME. Y la CAME tiene distintos sectores, industria, comercio, parques industriales, mujeres empresarias, y uno de los sectores que tiene es jóvenes empresarios, que es CAME Joven. Yo ya venía participando desde hace 4 o 5 años en CAME Joven como delegado provincial, y bueno, ahora hubo una asamblea, se presentaron 2 listas, y bueno, un grupo de jóvenes, la mayoría, todos te diría, del interior del país, con chicos de Rosario, de Córdoba, de Tucumán, de San Juan, de Salta. Nos presentamos en una lista, hubo una asamblea y salimos elegidos. El presidente es un chico de Rosario y yo quedé como secretario general. Contame, Maxi, que los jóvenes, ¿a qué se dedican más? ¿A qué le dan más importancia o les gusta más dedicarse como empresarios? Mira, lo primero que hay que entender es que desde la participación que cualquier persona tenga en una entidad gremial empresaria, el primer objetivo es defender los intereses de sus asociados. En este caso, o en el caso del CAME Joven, son jóvenes empresarios de hasta 40 años. Digo, ese como que sería el cliente de esta institución. En ese sentido, entendemos que nuestro país debe potenciar o mejorar las herramientas que le brinda a los jóvenes que están empezando con una empresa, que están empezando con un emprendimiento o que quieren desarrollar un negocio. Entonces, obviamente, lo primero que hacemos o lo primero que intentamos hacer es justamente eso, analizar alternativas, incidir en las políticas públicas que beneficien a los jóvenes empresarios y obviamente darles nuestra opinión, nuestro parecer respecto de cómo deberían o qué deberían hacerse para que estos jóvenes, para facilitarle a los jóvenes empresarios el desarrollo de su negocio. Hola Maxi, Walter Ton te habla. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Walter? Hay que aclarar también que Maximiliano Gabrieli es gerente de la Federación Económica y sería conveniente si nos contás en 2 minutitos, porque los tiempos que son acotados en la radio, ¿sí? Si nos contás sobre el tema de los premios a jóvenes empresarios y lo destacado que han sido los jóvenes empresarios nuestros mendocinos dentro del país. Bueno, mira, Walter, una manera de poder fomentar la creación de nuevas empresas o que los jóvenes se animen es un hecho muy simple, que así como lo hace la Federación Económica en la provincia de Mendoza, lo hacen otras instituciones en otros lugares del país, que es darle un premio a aquellos jóvenes que se destacan en alguna actividad, darle un reconocimiento. En realidad está bueno destacar que acá no hay plata de por medio, pero lo que sí hay es darles una visibilidad pública a aquellos jóvenes que todos los días se despiertan temprano a abrir la persiana de su negocio, independientemente del rubro al que se dediquen. Muchas provincias hacen esto
y los ganadores de los premios provinciales, como en el caso de Mendoza, participan en un premio al joven empresario argentino, donde todos los años que se ha hecho, los empresarios de Mendoza han tenido un rol protagónico, siempre nos hemos vuelto con algún premio, y hasta nos hemos vuelto con el premio mayor, con el premio al joven empresario argentino. Esto se hace por categorías, y todos los años en alguna de las categorías algún mendocino ha venido con algún galardón. Maxi, respecto, recién te escuchaba que hace falta que el gobierno de distintas provincias y el gobierno nacional apoyen más a los emprendedores jóvenes. Específicamente, ¿en qué deberían apoyarlos? Mira, uno lo primero que piensa es en el tema financiero o en el tema de crédito, que obviamente la plata o el apalancamiento financiero le sirve a cualquier empresa, sobre todo a los jóvenes que están arrancando. Entonces, de ahí como que se dividen dos aristas. Una, para que las condiciones en las que ese préstamo se le otorga a un joven empresario sean las que un joven empresario pueda devolver. Generalmente, ¿qué pasa? Todas las entidades financieras analizan la posibilidad de un crédito, la carpeta de un crédito en base al patrimonio. Y muchas veces las empresas de jóvenes no tienen un gran patrimonio, pero sí tienen un alto potencial de crecimiento. Esto es, por ejemplo, todos los jóvenes, que son muchos, los que están vinculados al rubro de las TICs, ¿sí? Por ahí no tienen un patrimonio importante, pero sí su mayor patrimonio es su materia gris, es la capacidad que tienen los jóvenes de generar herramientas vinculadas con el software, con la tecnología, que no están plasmadas en un balance. Entonces ahí ya hay algo desigual. Una empresa que lleva mucho tiempo en el mercado seguramente tenga no solo patrimonio, sino también antecedentes, y una empresa que está empezando por ahí no tiene ninguna de las dos cosas. Maxi, sabe desde ya que este programa va a estar a disposición de todos los jóvenes empresarios que quieran manifestarse y que quieran de alguna manera hacer conocer sus cosas, sus innovaciones y sus ganas de trabajar. Excelente, es buenísimo tener un espacio para que toda la gente sepa que hay muchísimos jóvenes que llevan empresas con responsabilidad, que llevan empresas cuidando el medio ambiente, que lideran empresas líderes en Mendoza, valga la redundancia, y como te decía recién, muchas de ellas innovadoras y con un alto potencial de crecimiento. Maxi, muchísimas gracias por este contacto con Red 101 aquí en Empresa Creativa. Por favor, muchas gracias a ustedes y saludos, Walter. Chao, gracias. Bueno, estábamos charlando entonces con Maximiliano Gabrieli, gerente de la Federación Económica de Mendoza y secretario general de CAME Joven. Empresa Creativa, un programa de Sandra Domínguez y Walter Ton. Cuando comenzábamos este programa, Walter, hablábamos de las empresas que tienen que trabajar y desarrollarse y vincularse unas con otras en épocas de crisis, y que lo que pretendíamos era darles algunas herramientas. Y precisamente estoy en contacto telefónico con el licenciado en Economía Fernando Conturso. Le vamos a dar los buenos días. Fernando, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Sandra. Buen día para vos, buen día para Walter también. ¿Cómo te va, Fernando? Un gusto estar en contacto con vos. Bueno, muchas gracias, Walter. Fernando, ¿cómo hace una empresa para comunicar a su personal que está en crisis, que está pasándola mal? Bueno, lo primero que se suele observar, Sandra, cuando la gerencia o los niveles más altos de la empresa realizan que la empresa está pasando por un momento difícil, es tomar la decisión de qué información transmitir al resto de la empresa y qué información no. Y acá hay una decisión que es bastante sensible, porque la práctica nos muestra que suele caerse en algo que llamamos el silencio de radio. ¿Qué es esto? Es cuando la gerencia decide retener información sobre esta dificultad que está atravesando la empresa, siempre con el objetivo de proteger, digamos, el ambiente laboral, de no afectar a los empleados, de no transmitir miedo. Entonces, ¿qué se debe hacer en esta situación? ¿Es buena esta decisión? ¿Es mala?
La verdad es que rara vez tiene buenos resultados esta decisión, porque lo que suele suceder es que se olvida un factor muy importante, que es que el empleado ya lo sabe. ¿Qué significa esto, que el empleado ya lo sabe? Vamos a dar un ejemplo. La gerencia ve sus estados financieros y se da cuenta de que en los últimos 3 meses sus ingresos han venido cayendo a un ritmo de un 10%, por dar un ejemplo. El gerente puede decidir no dar esta información a sus empleados o no hacerla pública al resto de la empresa para no generar un malestar, ¿no? Pero se olvida de que el empleado ya sabe estas cosas. Tal vez no las sabe con la certeza de los números, con ese porcentaje tan claro, pero el empleado ya sabe que algo no anda bien. ¿Por qué? Porque de repente tiene más tiempo ocioso en el trabajo. De repente ve que entran menos empleados al mostrador, que se vende menos, que los proveedores reclaman pagos atrasados. Entonces, esta decisión de no comunicar, de no hacer partícipe con claridad al empleado de la crisis, genera en el empleado un malestar interno que rápidamente comienza a propagarse por el resto de la empresa, en comentarios, en preocupaciones, en especulaciones, y termina haciendo mucho más daño. Entonces, ¿qué recomendamos para esta situación? La recomendación es tomar la decisión de comunicar, buscar la forma adecuada, y hay 3 puntos que son muy interesantes para tener en cuenta. Primero, pensar qué vamos a comunicar de la crisis, ¿sí? Y cómo vamos a comunicarlo. En el caso de que fuera posible que la estructura de la empresa lo permitiera, lo ideal sería una reunión general con todos los miembros de la empresa, porque esto permite una comunicación personal, esto permite un acercamiento entre la gerencia y el empleado, y permite un feedback que puede ser muy positivo para la empresa. Si la estructura no lo permite, la comunicación tendría que darse a los mandos medios y ser muy claro en cuanto a las indicaciones que hay que dar para transmitir esta información. Lo segundo es hacerlo siempre personalmente. No sirven comunicar este tipo de cosas por escrito, ni por mail, ni por ninguna otra vía, porque aíslan aún más al empleado de la situación. Y la tercera es hacer partícipes a los demás. Es decir, yo como gerente tengo la alternativa de comunicar que la empresa está pasando por un mal momento y abrir a las opciones al resto de los empleados. Porque si yo me doy cuenta que, como decíamos en el ejemplo, la empresa está perdiendo margen de ingreso, yo sé como gerente que tengo que modificar mi estructura de costos. Y pueden aparecer ideas muy interesantes si yo hago partícipe a mis empleados, porque tienen una visión tal vez no tan amplia como la gerencia del resto de la empresa, pero sí muy clara y muy profunda de su actividad, de qué cosas podrían ajustarse en su actividad diaria. Y es una oportunidad para tener en cuenta. Fernando, el moderno derecho concursal está variando mucho sus presupuestos objetivos y cada día está luchando más por la prevención de las crisis y no llegar a la cesación de pagos, acorde con esto que vos decís. Pero claro, el empresario, cuando está llegando a ese momento de crisis, no solo tiene el problema con los empleados, que los mejores empleados se van fácilmente y se queda con todos los empleados que le resultan prácticamente inservibles, y el cliente deja de comprarle porque tiene miedo de que no le va a dar garantías, el proveedor le corta los tiempos de financiación, los bancos dejan de prestarle, los organismos recaudatorios entran a apretarlo mucho más. Entonces muchas veces el miedo del empresario en denunciar su situación no solo viene internamente con los empleados, sino que muchas veces tiene el problema exógeno que le impide denunciarlo. Pero el moderno derecho concursal está acorde con lo que vos decís, y que la crisis hay que prevenirla antes de alguna manera y no dejar llegar a la cesación de pagos. Exacto, y aparte esto permite, digamos, una relación hasta podríamos decir más humana entre el empleado y el empleador. A ver, es muy difícil la decisión y cualquier persona que ha pasado por la situación seguramente estará de acuerdo, de tener que tomar la decisión de desvincular a alguien de la compañía. Más por este tipo de motivos, ¿no? Porque la empresa no está dando resultados. Es una situación muy difícil. Pero incluso en este tipo de situaciones se puede aprovechar para humanizar el contacto entre empleado y empleador y acercarse y que estas situaciones no sean tan dañinas para el resto de la empresa que
para el resto de los empleados que se quedan, ¿no? Porque el empleado ve esto, que hay que sus pares que tal vez están mejor posicionados consiguen trabajo rápidamente o se van rápidamente de la compañía y que ellos quedan soportando la crisis. Entonces, ¿cómo hacer para involucrar a estas personas? La manera tal vez es esa, al menos es la alternativa, hacerlo personalmente, hacerlo formar parte de ese proceso, porque a fin de cuentas, si bien la gerencia es la que toma la decisión, es el empleado el que la vive día a día a esa decisión. Es un tema apasionante que yo creo que lo vamos a tener que seguir charlando a lo largo de estas reuniones, porque yo creo que es uno de los mayores problemas hoy en situaciones difíciles, cómo ese empresario resuelve estas situaciones. Así es, Walter. Fernando, muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo sábado. Que estés muy bien. Muchas gracias, Sandra. Hasta el próximo sábado. Hablábamos con el licenciado Fernando Conturso de este tema tan interesante, ¿no? Primero, humanizar. Una palabra que me sonó fuerte cuando Fernando la mencionó. Y hacerlo partícipe de alguna forma para evitar el miedo que se genera en una empresa cuando realmente el empleado no sabe qué es lo que está pasando. Creo que si el empleado sabe lo que está pasando, podría hasta ponerse la camiseta de la empresa de verdad y acompañarla en los momentos difíciles, ¿no? Es una decisión que se tiene que tomar desde los altos mandos, ¿no? ¿Querés que te diga una cosa mucho más grave a esto? Hoy hay gente como el profesor Hugo Richard en Córdoba que está empezando a sostener que el no reconocer a tiempo el problema de crisis empresaria hace responsable a los administradores societarios por no haber denunciado a tiempo su situación, lo que pone a los administradores societarios en un círculo de hierro que no saben cómo seguir. Bueno, muy interesante este tema. Seguramente vamos a seguir charlando porque hoy más que nunca la empresa sabe que no puede ser quien es sin las personas que trabajan dentro de ella, ¿no? Se está valorando realmente en su dimensión la participación humana dentro de la empresa. Esto, bueno, ha sido un largo proceso. En algunos países está más desarrollado que en otros, pero bueno, creo que estamos en el camino y esto ha querido ser un aporte precisamente para eso. El ojo puesto en el ser humano que trabaja dentro de nuestra empresa. Te acercamos herramientas prácticas para mejorar el clima laboral de tu empresa. Te proponemos la creatividad como salida. Empresa Creativa. Un programa de Red 101 que piensa en empresas de Mendoza. Estamos en Empresa Creativa hasta las 11 de la mañana haciéndole compañía con la intención de brindarles herramientas para trabajar mejor, para trabajar con confianza, para trabajar con optimismo, a pesar de todo lo que pueda estar sucediendo en nuestro país desde el punto de vista económico o financiero, si sos o es empresario. Y hablábamos al principio de los emprendedores jóvenes, de aquellos que se animan a llevar a cabo una idea, a ejecutarla. Pero cuando uno toma esta decisión de llevar adelante una idea, tiene que tener en cuenta los tiempos, la importancia del tiempo que este emprendimiento o llevar a cabo este emprendimiento nos va a llevar. Y para saber un poquito más sobre esto, es que estoy en contacto con el licenciado José Atencio, economista, y de un lugar precioso, maravilloso, que yo amo con el corazón, que es Tunuyán. José, muy buenos días, un gusto tenerte acá con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, Sandra, buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo te va, José? ¿Cómo andás? Walter Ton te saluda. Walter, un gusto saludarte. Bueno, José, escuchaste, creo yo, la introducción, la importancia del tiempo en el emprendimiento, de nuestro tiempo en un emprendimiento. Casualmente, en algún par de talleres de los que he podido participar con emprendedores, me he sorprendido realmente de un aspecto que es sistemático y que sucede muchas veces cuando estamos frente a un emprendimiento llevado a cabo por algún primerizo, digamos, ¿no? Generalmente
se pone mucho esfuerzo en analizar todos los costos asociados al emprendimiento, llamemos costos fijos y costos variables, de materiales, energía eléctrica, todos los gastos que un emprendimiento va a demandar para llegar a ser operativo. Y una de las cosas que se deja de lado dentro de este análisis generalmente es el valor del tiempo de la persona que va a ejecutar ese proyecto. Siempre me ha sorprendido el hecho de que la gente se olvida de que un emprendimiento no va a suceder por sí solo. Es decir, alguien tiene que ejecutar la producción, alguien tiene que ejecutar la venta, la entrega de la propuesta de valor, etcétera, etcétera. Y generalmente es el mismo emprendedor el que lo lleva a cabo. Pero en el análisis de los costos, generalmente se omite justamente el valor de la persona que va a llevar adelante ese emprendimiento. Es decir, uno cuando va a llevar adelante una empresa tiene que tener en cuenta que su sueldo, su tiempo, tiene que ser valorizado económicamente, llamémosle sueldo, ¿no? Que de alguna u otra manera también puede reflejar el costo de oportunidad de esa persona. ¿Qué significa esto? Que de alguna u otra manera la gente piensa que la ganancia final del emprendimiento va a pagarle a ellos mismos el tiempo que van a invertir. Pero realmente dentro de la estructura de costos tendría que ser considerado este aspecto, y más allá de todos los puntos que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar económicamente un proyecto, el tema del sueldo es el que habitualmente se ha dejado siempre de lado. Fíjate, y es una cosa que me ha sorprendido en distintos talleres, Sandra, en los que he podido participar. José, fíjate qué importante que es esto que decís, que las primeras operaciones de franquicia se hacen aprovechando estos tiempos ociosos y lugares ociosos que a veces tenía la gente y no sabía qué hacer. Entonces nacen las primeras franquicias manejadas de esta manera, porque es un valor económico que no se tiene en cuenta. Fíjate que muchas veces se pone un emprendimiento y dicen he ganado tanto, pero si estuvieran trabajando como empleados y ese local lo hubiesen alquilado a otro, su ganancia sería mucho mayor que lo que están percibiendo como ganancia con todo el riesgo que implica manejar un negocio. Exactamente, Walter. Y sumado a lo que comentás, hay que imaginar que al momento de llevar adelante un emprendimiento, tenemos que pensar que si nosotros no estuviéramos, tendríamos que pagarle a alguien para que ejecute esas tareas. Y ese pago digamos que es el que le haríamos a las personas, es justamente lo que tendríamos que colocar como costo del empresario, de la persona que administra o del emprendedor que lleva adelante dicho proyecto, ¿no? Por eso es tan importante asignarle por lo menos un valor o tenerlo presente, porque si no, también podemos cometer el error de sobreestimar las posibles ganancias de ese emprendimiento. Si nosotros omitimos el valor del tiempo que estamos destinando a llevar adelante ese emprendimiento, probablemente el resultado final que estimemos va a ser sobrevaluado, sobreestimado, y nos estaríamos engañando. Otro costo importante, pero a lo mejor para charlarlo en otro momento, es el capital propio. Fíjate que el capital propio que uno pone no lo tiene en cuenta. El capital apalancado, cuando uno pide plata y paga los intereses, sí lo tenemos en cuenta. Aparte, impositivamente, el capital propio ni siquiera te sirve para que los intereses podás tomarlos como parte de impuestos. O sea que el capital propio es otra cosa que se olvida siempre, pero esto es un tema que a lo mejor requiere mucho más tiempo para analizar. Así es, Walter, pero es muy oportuno tu comentario, porque prácticamente estamos hablando casi de lo mismo, ¿no? Por un lado del tiempo, por otro lado del capital, pero son aspectos que a veces se omiten a la hora de estimar la evaluación económica de un emprendimiento. José, bueno, como siempre, un gusto que nos acompañes aquí en Empresa Creativa todos los sábados. Te contamos con vos, por supuesto, estás en nuestro staff para, contarle y ofrecerle a quienes nos están escuchando estas buenas ideas y estos buenos consejos para que nuestros emprendimientos y nuestras empresas vayan cada vez mejor. Muchas gracias, José. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con el licenciado José Atencio. Estamos en los últimos minutos compartiendo con ustedes Empresa Creativa, y quedó pendiente, Walter,
los cambios que hubieron en el Código Civil y del que vos vas a ir charlando y desglosando a lo largo de los sucesivos programas, pero hoy vamos a dar el puntapié inicial. Bueno, en primer lugar, no es Código Civil, es ¿no? Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué? Se derogan el Código Civil y el Código de Comercio. El Código de Comercio era mucho más viejo que el Código Civil, tenía 6-7 años más, y fue realizado por un uruguayo que era Acevedo y por Dalmacio Vélez Arfield. Y después se hizo el Código Civil. Tuvimos Código de Comercio antes que Código Civil. Y este nuevo código, en realidad, deroga los dos códigos anteriores y intenta concentrarlos en un solo código. El Código Civil tenía 4.200 artículos, el Código de Comercio le quedaban 800 artículos y este nuevo código tiene 2.671 artículos. O sea que ha concentrado de alguna manera un montón de las cuestiones que tenía. ¿Podemos decir que se ha modernizado? Se ha probablemente modernizado, pero tiene cosas positivas y cosas negativas. Es un código que se le encarga a 3 redactores. Esos 3 redactores son Lorenzetti y Elena Hickton de Nolasco, que pertenecen a la Corte de la Nación. Y a nuestra querida comprovinciana Aida Kemelmacher, que fue ministro de la Corte Provincial durante un montón de tiempo. Estos 3 redactores, a su vez, eligen 32 comisiones integradas por varios sujetos cada una de esas comisiones para que trabajara cada uno de estos puntos. Yo creo que ahí está uno de los puntos débiles dentro de este nuevo Código Civil, porque esas 32 comisiones trabajaron en forma separada y aislada y no trabajaron en conjunto. Entonces por allí encontramos cosas que no están compaginadas y que son contradictorias. Y la segunda gran crítica que le hago, así como a lo largo de las sucesivas transmisiones vamos a ir diciendo muchas cosas positivas que tiene, pero otra crítica grande que le hago, que dejaron vigentes muchas de las leyes. Entonces hicieron, suponete, un capítulo de personas jurídicas y dejaron vigente la ley de sociedades sin incorporarla al capítulo de personas jurídicas. Y el mismo código dice, cuando tengamos una contradicción entre las dos cosas, va a tener preponderancia la ley especial sobre esta ley general que es el Código Civil y Comercial. Hicieron un capítulo de títulos valores, dejaron vigente el decreto ley de títulos de crédito y dejaron vigente, de letra de cambio, dejaron vigente la ley de cheque y dejaron vigente la ley de obligaciones negociables sin incorporarla. Todo esto crea descompaginaciones que va a costar mucho. Yo hubiera preferido que en este nuevo código se hubiera incorporado todo. Si nos quejábamos de la descodificación, nos quejábamos que el código había dejado de tener sentido porque había muchas leyes sueltas que reformaban el código y queríamos recodificar, yo creo que se debió haber metido todo en la recodificación. Protección al consumidor, quedó vigente la ley. Entonces yo creo que esto es una cuestión que nos faltó, una cuestión que debió haberse hecho más profundamente. Y la otra crítica es el poco tiempo que tuvo para debatirse y el poco tiempo que tuvo para, desde que se sancionó la ley, ponérselo en vigencia. Se habló al principio que se lo iba a poner en vigencia el 1 de enero del 2016. Hubo algún candidato a presidente que dijo, lo vamos a derogar en diciembre antes que entre a regir. De pronto sale una ley que adelanta la vigencia al 1 de agosto del 2015. Y bueno, el 1 de agosto del 2015, desde que se sancionó el código hasta el 1 de agosto del 2015 pasó muy poco tiempo. De todas maneras hay que ir analizándolo parte por parte. Vamos a ver un montón de cosas que han cambiado. Ha cambiado mucho el régimen de familia, ha cambiado la capacidad de las personas y así vamos a ir analizando de a poquito, porque si no vamos a aburrir a la gente. Y en el articulado, bueno, hay muchos artículos que impactan directamente sobre la actividad comercial, obviamente. Y muchísimos. Imagínate el nuevo artículo 765, que es contradictorio para mí con el 766, que están puestos al revés, que es el que dice que las obligaciones en dólares van a poder ser canceladas en moneda nacional. Fíjate un artículo tan importante como este, cómo puede manejar la economía del país. Bien, vamos a dejarlo en puntitos suspensivos para tratarlo el próximo sábado. Ahí nomás, cuando arranquemos, porque se nos terminó el tiempo. Por supuesto, Walter Tom y quienes habla Sandra Domínguez, les deseamos que tengan un excelente fin de semana y los invitamos para el próximo sábado a partir de las 10:30 y hasta las 11 aquí en Empresa Creativa. Chau, Walter. Chau, y agradecemos
que nos hayan seguido, a la gente que nos acompañe y que nos sigan acompañando los distintos sábados, porque para nosotros es un placer estar tan bien acompañados con gente tan inteligente e importante como los que nos están escuchando. Chao, que estén muy bien. Empresa Creativa, un programa de Red 101 que piensa en empresas de Mendoza. Sandra Domínguez y Walter Ton, los sábados a partir de las 10:30.